noches con cada uno de ustedes. Les saludamos en el nombre del Señor. Muy bien, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de esta noche. Para ello, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 22. Leamos la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos no has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué interesante historia, ¿sí? Vamos a orar. Padre eterno y Señor nuestro, te damos, Señor, las gracias por la palabra leída. Que esta palabra, Señor, tuya, quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a considerar esta palabra y poder reflexionar en ella.
Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una vez más, bienvenidos cada uno de ustedes a este día de estudio bíblico y que Dios los bendiga, ¿no? Que Dios los bendiga porque ustedes han escogido este tiempo, no solamente para juntos alabar al Señor, sino también para poder recibir una enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien. El tema de hoy es la adoración en tiempos de aflicción. La adoración en tiempos de aflicción. Mire, son pocas las personas que reciben golpes tan grandes como los que cayeron en la familia de Job. En espacio de horas solamente, este hombre llamado Job perdió bienes, perdió familia, excepto la esposa. Y Satanás es el autor directo o indirecto de esta situación. Y probablemente él esperaba que Job niegue a Dios o blasfeme contra Dios por todo esto que había acontecido. Esta situación fue una verdadera prueba en el carácter y la fe de Job. Entonces, ¿qué aprendemos en esta historia que hemos leído? Vamos a ver algunos puntos importantes que podemos extraer de la lectura bíblica que hemos hecho. Para los que recién se estén conectando, estamos en el libro de Job, capítulo 1, todo el capítulo 1, del versículo 1 al 22. Y mire, en primer lugar, debemos adorar a Dios, aunque ignoremos cuál sea la razón de nuestra aflicción. Es decir, debemos adorar a Dios, aunque no encontremos un sentido, una respuesta o una razón por la aflicción que estamos pasando. En la historia bíblica hemos visto cómo sucedieron los hechos. Vinieron los enemigos y arrasaron con los bienes. Y no solo eso, hubo un cataclismo que destruyó la casa y mató a los hijos, a los 10 hijos de Job. Job, como reacción a esta triste y devastadora noticia que recibió, nos dice que él adoró a Dios. Adoró a Dios. El versículo 20 dice: rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Él no buscó una explicación. Él no buscó una respuesta de parte de Dios. Muchas veces como seres humanos nosotros lanzamos interrogantes al cielo. Interrogantes que muestran de alguna manera nuestra disconformidad con los hechos o con los sucesos.
Durante todo este tiempo han pasado muchas cosas, pérdida de salud, pérdida de la vida de mucha gente, conocidos, familiares, amigos, vecinos. Y a veces uno escucha de las personas, ¿por qué? ¿Por qué? Si era tan joven, ¿por qué? Si estaba lleno de vida, ¿por qué? Si era hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios se lleva a la gente buena? ¿Por qué? Y estamos buscando una respuesta. ¿Por qué? Frente a la aflicción muchas veces surgen esas preguntas. La palabra de Dios nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Yo sé que es difícil, es triste, es doloroso, pero lo primero que debemos aprender es que debemos adorar a Dios. Debemos adorar a Dios a pesar que desconozcamos cuál es la razón de nuestra aflicción o de nuestro sufrimiento. Job no sabía. Job ignoraba por qué ha pasado eso. Pero él no se quedó allí. Dice la palabra de Dios que él rasgó su manto, rasuró su cabeza. Eso tiene que ver con la expresión de dolor. Y dice, y se postró y adoró. Hay casos en que uno puede saber el sufrimiento que uno pasa. Uno sabe por qué se originó, ¿no? Por ejemplo, en el caso de David y Betsabé, el sufrimiento que pasó David, él sabía por qué. Betsabé sabía por qué su hijo murió, por qué su hijo enfermó y después murió. Ellos sabían la razón y no podían contender contra Dios por eso, porque sabían que Dios los estaba sometiendo a esta prueba, a este sufrimiento, por el pecado que ellos habían cometido. Hay casos como estos que uno sabe por qué le está pasando tal o cual cosa, ¿no? Y ni siquiera para preguntar, porque uno sabe en su conciencia por qué estamos pasando. Pero también hay situaciones en las que uno no sabe por qué. Y este caso de Job es uno de ellos. Dos acontecimientos que pasan aquí en la familia se deben a la intervención de los enemigos, ¿no? Los enemigos, los sabeos y los caldeos, atacan, se roban las cosas, ¿no? Se roban los bienes, matan a los criados. Por lo menos uno entiende, pues, ¿no? Que hay gente mala que está haciendo daño y estoy sufriendo por culpa de esas personas. Pero también nos habla de los vientos, de que cayó fuego del cielo. Entonces, ¿tendrá algo que ver Dios en esto? Entonces, hay muchas interrogantes a veces que uno se puede plantear. Pero Job no se quedó en ese análisis. Lo que hace Job es adorar a Dios. En primer lugar, entonces, debemos adorar a Dios aunque no sepamos la razón de nuestro sufrimiento. Muy bien. Nuestra adoración a Dios debe revelar nuestra fe inquebrantable hacia Él. Nuestra adoración debe mostrar nuestra fe hacia Dios. La palabra de Dios que hemos leído en la lectura bíblica nos dice que Job
no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no culpó a Dios absolutamente de nada. Así dice el versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Solo creyó en Dios. Solo confió en Dios. Nada más. Entonces, nuestra adoración en tiempo de aflicción revela la fortaleza y el carácter de nuestra fe. No culpamos a Dios. Aceptamos los designios de Dios. Aunque nos cueste y aunque tengamos que doblegar nuestra carne porque no entendemos la situación, sin embargo, seguimos en adoración a Dios, sabiendo que Dios sabe el porqué de las cosas. Dios permitió que Satanás probara a Job. Dios permitió. Pero Dios le dijo, no toques su vida. No toques su vida. Esto, de alguna forma, la actitud de Job agradó a Dios. Porque Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios se agradó de Job por la actitud humilde y de fe que él mostró. Job no defraudó a Dios. No defraudó a Dios, sino todo lo contrario. Se humilló y adoró. Se humilló y adoró. ¿Qué dice? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová es todo, Dios es todo, Dios es soberano. Dios tiene el control de las cosas. Jehová dio, Jehová quitó. Él era un hombre rico, tenía muchos bienes. Pero de la noche a la mañana, un día, lo perdió todo. No solo perdió bienes, sino también la vida de cada uno de sus hijos, de sus criados, de todo. Y él reconoce aquí la soberanía de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Continuando. ¿Qué más aprendemos de este pasaje? Que nuestra adoración a Dios debe mantenerse inquebrantable aunque vengan más pruebas. A veces pasamos una y viene otra, ¿no? A veces así sucede, ¿no? Viene uno tras otro. Y a veces no estamos preparados para eso. Pero nuestra adoración a Dios, nuestro reconocimiento a Dios debe mantenerse inquebrantable, aunque venga una y dos y tres pruebas. La aflicción física, las enfermedades, las pérdidas, no solamente materiales, las pérdidas humanas,
todo eso, todo eso produce dolor. Sin embargo, cuando uno mira más adelante, a veces en el capítulo 13, versículo 15 de este libro, dice, por ejemplo, la palabra de Dios, 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. En este periodo de desenlace y de sufrimiento, hay unos amigos, ¿no? Amigos que vienen. Uno espera, claro, ¿no?, que los amigos vengan a consolarnos, vengan a acompañarnos, vengan a sobrellevar junto con nosotros nuestras cargas, ¿no? Pero también a veces hay amigos que en vez de ayuda son todo lo contrario. Y estos amigos más bien venían con una actitud de acusadores. Te está pasando eso, seguramente tú has pecado contra Dios, seguramente has hecho esto o has hecho el otro. Y no solamente los amigos, sino también de las personas más cercanas, ¿no? En este caso de la esposa de Job. Entonces no solamente los amigos estaban en su contra, la esposa también se pone en su contra, ¿no? Pero pareciera que lo que le pasó no es suficiente. Ha perdido bienes, ha perdido hijos, ha perdido criados, ha perdido todo. Y ahora, después de eso, en medio de tu enfermedad, de tu dolor físico, ahora vienen los amigos y la esposa y en vez de extender una mano de ayuda y de consuelo, sucede lo contrario. Y entonces uno piensa, pues, ¿no? ¿No es suficiente lo que he pasado? ¿No es suficiente lo que he pasado? Que ahora vienen estos amigos y esta mujer a seguir ahí martirizándome. Y aquí vemos entonces cómo es que nuestra adoración a Dios debe mantenerse a pesar de que vengan más pruebas. Y mire lo que dice el capítulo 19. El capítulo 19, versículos 25 y 26. Mire las palabras. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Miren ustedes esa expresión de adoración y de reconocimiento a Dios, que Dios está por encima de toda circunstancia y de toda aflicción, por muy dolorosa que ésta sea. Él se mantiene inalterable en cuanto a su fe en el Señor. Y Él dice, mi Redentor vive. Y aunque mi carne se caiga a pedazos, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar aún del polvo. De allí me va a levantar, porque voy a ver al Señor, voy a ver a Dios. Miren ustedes la enseñanza que nos da este hombre, siendo probado una y otra vez,
Sin embargo, podemos encontrar esta afirmación, esta expresión que sale de lo profundo de un corazón que ama a Dios. Uno muchas veces ama más las cosas temporales y materiales, que sufrimos más por las pérdidas materiales que por las pérdidas espirituales. Poniendo como una especie de comparación. No sé, cuando teníamos los cultos presenciales. A veces cuando había estos programas del Mundial, por ejemplo, ¿no? Tocaba algún partido en hora y día de culto. A veces, algunos hermanos no venían al culto ese día. Y se nota, pues, ¿no? Nosotros vemos la cantidad de personas que vienen al culto y vemos que ese día bajó la asistencia. Y entonces yo pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? Hay varios hermanos que no han venido. Entonces alguien me va a decir, no, pastor, es que hoy día está jugando Perú. Ah, ya. Es que a veces no estoy enterado de cuando hay estos partidos, yo casi no estoy enterado. Entonces cuando uno se encuentra con esos hermanos que han faltado, uno le pregunta, oye hermano, ¿y qué pasó? No, pues pastor, es que ese día jugó Perú, pues no nos podíamos perder. Y miren, es más fácil perderse un culto al Señor que perderse un programa de televisión o algo. Tenemos que dar el primer lugar a Dios. Tenemos que mantener nuestra adoración a Dios en medio de las pruebas. Para Job era más importante mantener su fe en Dios, su adoración en Dios, porque lo que venía después era mucho mejor. A pesar de esta circunstancia, él mantiene su fe firme, su adoración firme delante de Dios. Que si tenía que perder materiales, si tenía que perder bienes, si tenía que perder cosas, no importa. Pero lo que no podía perder era su adoración a Dios. Pero muchas veces nosotros preferimos perder un día de adoración a Dios y no perder un programa o alguna cosa, porque le damos más valor a otras cosas. Tenemos que reconocer nuestras fallas y errores. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. El apóstol Pablo también nos muestra algo de esto. En Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4, nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Miren, el apóstol Pablo también aprendió como Job. Nos gozamos en las tribulaciones. Qué difícil resulta muchas veces para nosotros tener que reconocer esto. Gozarnos en las tribulaciones, es decir, en los sufrimientos, porque dice que esto produce paciencia. Es la manera como Dios nos prueba, no porque Dios es malo,
no necesariamente porque Dios nos está castigando, sino sencillamente porque Dios quiere hacernos crecer más, hacernos madurar más, prepararnos para mayores cosas. Es la manera como trabaja Dios en nuestras vidas. Dios quiere prepararnos para cosas mayores. Y como quiere prepararnos para cosas mayores, nos hace pasar por tiempos de aflicción. El carácter de Job fue probado en enfermedades, en tribulación, en pérdidas. Y Dios aprobó a Job, lo aprobó. ¿Y qué hizo Dios al final? Vayamos al capítulo 42 del libro de Job. 42. Mire lo que dice los versículos finales, ¿no? Del 7 al 17 pueden leer. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job, ¿no? Y así. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y la lectura continúa. Mire cómo Dios, al final de todo, después que pasó todo, Dios aprobó a Job y le dio el doble de todo lo que tenía. Claro, uno nunca va a comparar, pues no, la familia que perdió, pero Dios consoló el corazón de Job. Y con razón dice Dios: Job, hombre justo, recto y apartado del mal. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, muchas veces somos probados de muchas formas y maneras, ya sea directa o indirectamente, ya sea porque Dios así lo quiere o porque Satanás quiere humillarnos. Y de todas maneras tenemos que agarrarnos de las manos de Dios para poder mantenernos firmes en el camino del Señor. ¿Qué cosa ha pasado en tu vida? ¿Qué pérdidas has tenido? ¿Has perdido bienes? ¿Has perdido materiales? ¿Has perdido la salud? ¿Has perdido familia? Quizá todas esas cosas nos han pasado durante este tiempo, pero quiero consolarte tu corazón con la palabra de Dios. Dios quiere consolarte como consoló a Job. Y dice la palabra de Dios: y quitó Jehová la aflicción de Job. Aunque el dolor y la tristeza nos acompañan por mucho tiempo, pero es Dios el que se encarga de sanar nuestro dolor, sanar nuestra aflicción, sanar nuestro corazón. Dios quitará nuestra aflicción, nos ayudará a hacernos más fuerte, a sobrellevar las cosas que nos pasan. En verdad yo siento mucha tristeza por lo que veo a mi alrededor, por lo que veo en muchas familias. Y siempre que tengo la oportunidad de decir algo, solo digo:
Que Dios consuele tu corazón y quite la aflicción de la familia, que los ayude en todo esto y no perder nuestro propósito como hijos de Dios. En todo adoremos a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a ser cristianos que adoremos a Dios aún en tiempos de aflicción. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, Señor, en esta hora al acercarnos delante de ti, te pedimos, Padre, que traigas consuelo, Señor, que derrames de tu amor, de tu fortaleza en cada corazón afligido, Señor, en cada persona que está pasando pruebas o dificultades, pérdidas, Señor. Te rogamos que tú seas misericordioso y que ellos también, al igual que nosotros, podamos saber siempre tenerte presente en todo momento, dándote las gracias, Señor, por lo que muchas veces nos pasa o permite, Señor, que nos pase. Ayúdanos, Padre eterno. Perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuidémonos. Cuiden a los niños porque son indefensos. Cuidemos a nuestros adultos mayores porque son vulnerables. Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente culto.